La puerta se cierra con un eco sordo, un sonido que no es solo el de la madera y el metal, sino el de una verdad fría y brutal. Te has quedado fuera. De nuevo, el mensaje en la pantalla del teléfono sigue en visto. Es un silencio digital más ruidoso que cualquier grito. Te sientes excluido, marginado, como si tu presencia fuera un inconveniente que se elimina con un gesto trivial. El corazón te late con una fuerza que desearías no sentir, una presión incómoda en el pecho que intentas disfrazar con una sonrisa, con un «estoy bien», pero no lo estás. Por dentro, el dolor se mezcla con una ira silenciosa. Te preguntas, ¿qué hiciste mal? ¿Fuiste demasiado atento? ¿Demasiado disponible? Quizás no dijiste lo correcto o fuiste demasiado honesto. Tu mente se llena de un torbellino de preguntas que buscan desesperadamente una respuesta. Y en esa desesperación reaccionas como la mayoría. Buscas validación, ruegas por atención o te enfadas, una rabia que es un disfraz de tu propia impotencia. Te sumes en una espiral de autocrítica, de resentimiento, de súplica. Y cada uno de esos gestos solo te hunde más. Cada intento de recuperar lo perdido, de convencer, de suplicar, solo confirma lo que ya saben, que eres emocionalmente vulnerable. Pero, ¿y si te dijera que ese dolor, esa exclusión, no es un castigo sino una herramienta? ¿Qué harás con ese dolor? ¿Lo dejarás que te consuma, que te reduzca a una sombra de lo que podría ser? ¿O lo tomarás, lo moldearás y lo convertirás en la base de un poder que nunca supiste que tenías? Piensa en un hombre que, como tú, se vio humillado, ignorado, desechado. Un hombre que pasó de ser la opción de último recurso a una fuerza gravitacional en su propio universo. Este hombre no cambió su personalidad, no se convirtió en una caricatura. En su lugar, aplicó los principios de la frialdad mental, de la psicología estratégica. Aprendió a observar sin reaccionar, a dominar su propio pánico. El rechazo se convirtió en la leña que alimentó su transformación. No se rindió a la desesperación, la utilizó, y en poco tiempo las mismas personas que lo habían excluido ahora buscaban su atención, su aprobación, su tiempo. Y él, con una serenidad que antes no poseía, decidía si se los daría. Este camino no es fácil. Exige una disciplina que pocos están dispuestos a pagar. Habrá momentos en los que tu propia mente te traicionará, en los que el impulso de reaccionar será abrumador. La tentación de ceder, de buscar la gratificación inmediata, de volver a los viejos hábitos, será constante. Este no es un camino para los débiles. Es un camino para quienes están hartos de ser invisibles. Es para quienes entienden que el poder no se pide, se toma, se construye con la autodisciplina. Si estás dispuesto a iniciar este viaje de transformación mental, donde la frialdad no es ausencia de emoción, sino su control absoluto, suscríbete al canal Silencio y Poder. Da like a este video y comenta una experiencia o trauma de poder que te haya marcado. El primer paso hacia el dominio es la observación desapegada. La mayoría de los hombres se hunden en un mar de emociones reactivas, sintiendo cada rechazo como un ataque personal. Este es un error fatal. La frialdad mental no es la ausencia de sentimientos, sino la habilidad de sentirlos sin permitir que dicten tus acciones. La próxima vez que te encuentres en una situación de tensión, ya sea un mensaje ignorado o un comentario despectivo, no te lances a la ira o la súplica. En su lugar, mírate a ti mismo como un observador externo. Nota la punzada de dolor, la rabia, la frustración. Reconócela sin reaccionar. Es un ejercicio de autoconocimiento, un acto de distanciamiento psicológico que te permite ver el juego sin ser una simple pieza. El hombre promedio se obsesiona con el porqué de las acciones de los demás. Un hombre con disciplina mental se pregunta, ¿qué información me da esto sobre la dinámica de poder?
El siguiente paso es el control de la narrativa interna. Tu mente es un campo de batalla. Si permites que la narrativa del rechazo, de la humillación, del no soy suficiente se adueñe de ti, ya has perdido. La mayoría de los hombres se entregan a esta voz de la derrota. Se crean historias de fracaso y las repiten hasta que se convierten en su realidad. La frialdad mental te exige que tomes el control de esa narrativa. En lugar de decirte, ella me rechazó porque no valgo nada, cambia la historia a su rechazo. Me ha dado una oportunidad para reevaluar mis estrategias y fortalecer mi posición. Es un cambio sutil, pero monumenta. No es negación, es redirección. Estás tomando una realidad dolorosa y redefiniendo su propósito. Estás transformando un revés en una lección. Cuando dominas tu narrativa interna, te vuelves impenetrable a los intentos de los demás de definirte o de minar tu autoestima. Dejas de ser la víctima de una historia para convertirte en el autor de tu propia leyenda. La disciplina del silencio y de la acción enfocada es otra herramienta crucial. El hombre promedio habla demasiado, en un intento desesperado de llenar el vacío, de buscar aprobación. Sus palabras son súplicas camufladas. El silencio, en cambio, es poder. Cuando te enfrentas a una provocación, el impulso natural es responder, justificar, defenderte. Un hombre que domina su psicología estratégica se mantiene en silencio. No un silencio de sumisión, sino un silencio de juicio. Observa, procesa y solo habla o actúa cuando su intervención tiene un propósito claro y calculado. En lugar de reaccionar verbalmente a cada estímulo, enfoca tu energía en acciones que te fortalezcan. Si una mujer te ignora, el hombre promedio se enfurece o suplica. Un hombre con frialdad mental entiende que la mejor respuesta no es una palabra, sino una acción que demuestre tu independencia. Quizás es concentrarse en un proyecto que te apasiona, en mejorar tu forma física o en construir tu círculo social. Cada una de estas acciones refuerza tu valor intrínseco. Finalmente, la exposición voluntaria al malestar. El miedo al rechazo, a la humillación, a la incomodidad, es lo que paraliza a la mayoría de los hombres. Viven en una zona de confort emocional, evitando cualquier situación que pueda herir su ego. El camino al dominio psicológico pasa por confrontar esos miedos de frente. Oblígate a exponerte a situaciones que te generen incomodidad. Inicia conversaciones con desconocidos, pide algo que normalmente no te atreverías a pedir o acepta un no con total serenidad. Cada vez que te expones al malestar de forma consciente, estás desensibilizando tu cerebro a la ansiedad que provoca. Estás demostrando a tu subconsciente que el rechazo no es el fin del mundo, sino un simple evento. Con el tiempo, la incomodidad deja de ser un obstáculo y se convierte en una sensación familiar, una señal de que estás creciendo, de que estás expandiendo tu zona de influencia emocional. Es un ejercicio de fortaleza que te prepara para cualquier batalla futura, demostrándote a ti mismo que el poder más grande que puedes tener es el dominio sobre tu propia mente. Te dejarás dominar o dominarás ese dolor. El poder de estas estrategias se revela en los escenarios más difíciles. Considera el caso de una ruptura amorosa. La reacción típica es la desesperación, mensajes, llamadas, súplicas para volver. Este es un comportamiento de baja frecuencia, una señal de que tu valor depende de la validación externa. El hombre con frialdad mental ve la ruptura no como un final, sino como una desconexión estratégica. En lugar de perseguir, se retira. Pero no es una retirada de derrota, es una retirada de poder. Entiende que el silencio y la ausencia son la verdadera moneda de cambio. Desaparece, no bloquea, no insulta, simplemente cesa la comunicación. Se enfoca en su propio mundo, en su carrera, en su físico, en sus objetivos.
Este vacío que crea es psicológicamente abrumador para la otra persona. Cuando eres una figura dominante, tu ausencia se siente como una pérdida de poder. Mientras la otra parte se pregunta qué hiciste mal o dónde te has metido, tú ya estás avanzando. Esta frialdad calculada no es un acto de crueldad, es un acto de autoprotección y de reafirmación de tu propio valor. Es la aplicación de la psicología oscura para dominar una situación emocionalmente volátil. Otro escenario común es la humillación pública o profesional. Tal vez un jefe te menosprecia en una reunión o un compañero te ridiculiza frente a otros. El hombre promedio reacciona con ira, con una defensa emocional que solo confirma la debilidad percibida. Un hombre con disciplina psicológica responde con una serenidad glacial. Su lenguaje corporal no se inmuta. Sus palabras, si las hay, son pocas y directas, sin carga emocional. Si el jefe hace un comentario despectivo, en lugar de defenderse, podría responder con una pregunta tranquila. ¿Hay alguna observación constructiva que te gustaría añadir? Desarma al atacante al negarse a entrar en el juego emocional que él ha propuesto. La humillación solo tiene poder si permites que te afecte. Al no reaccionar, le quitas toda su fuerza. Demuestras que su opinión o su intento de manipulación no tiene jurisdicción sobre tu estado emocional. Tu silencio y tu compostura se convierten en tu escudo y tu falta de reacción en tu arma. Finalmente, hablemos de los intentos de manipulación emocional. Son sutiles, a menudo disfrazados de preocupación o de celos. Si me quisieras, harías esto. O no puedo creer que no me des más de tu tiempo. La manipulación funciona porque apela a tu deseo de ser una buena persona o de evitar el conflicto. El hombre promedio se siente culpable y cede. El hombre con frialdad mental identifica la manipulación por lo que es: un intento de controlar. No se defiende ni se justifica, simplemente no cede. Puede responder con una pregunta que devuelva la responsabilidad al manipulador. ¿Por qué sientes que mi tiempo debe ser tuyo? O con una afirmación simple que reafirme sus límites. Entiendo cómo te sientes, pero tengo mis propias prioridades. Esta frialdad no es para herir, es para proteger. Demuestra que tu autonomía no está a la venta, es un límite psicológico infranqueable. En cada uno de estos escenarios, la psicología oscura, la frialdad mental y el poder psicológico no se utilizan para dañar a otros. Son herramientas de autodefensa y de autodominio. Son el cimiento sobre el que construyes tu fortaleza. El rechazo se convierte en el comienzo de tu transformación. La humillación se convierte en una lección de serenidad. Y la manipulación se convierte en una oportunidad para reafirmar tus límites. Todo revés es una oportunidad para que el mundo vea que tu valor no es negociable. Y en este proceso, el mundo cambia su percepción sobre ti. Un hombre que se domina a sí mismo, domina su entorno. Cuando un hombre domina su propia mente, ya no es un simple receptor de la realidad impuesta por otros. Se convierte en un emisor. Su presencia, sus palabras, incluso su silencio, adquieren una densidad diferente. El entorno deja de definirlo. Él define el entorno. Este es el impacto sutil pero innegable del poder psicológico. Pensemos en una negociación, ya sea profesional o personal. El hombre promedio entra en la sala dispuesto a ceder, a buscar un punto medio para evitar el conflicto. El hombre que se domina a sí mismo entra con una realidad ya establecida en su mente. No está negociando su valor, solo los términos. Su lenguaje corporal es calmado, sus gestos son medidos, su voz es baja y firme. No necesita llenar el silencio con palabras. Acepta pausas prolongadas que resultan incómodas para el otro. En esos silencios, el otro negociador siente la presión de la indecisión.
Este hombre no cede porque su posición no es negociable. Es una extensión de su propia certeza. Él no busca un acuerdo, él impone su resultado. La otra parte, al percibir esta inquebrantable convicción, ajusta su propia realidad a la suya. El poder psicológico en este contexto no es agresión, es la manifestación de una realidad interna tan sólida que se proyecta hacia afuera, redefiniendo las reglas del juego. En los círculos sociales, el efecto es similar. El hombre que busca validación es ruidoso. Intenta ser el centro de atención con chistes forzados o anécdotas exageradas. El hombre con poder psicológico es la figura silenciosa en la esquina, observando, escuchando. No necesita competir por la atención. Su presencia es su declaración de intenciones. Los demás, de forma casi instintiva, se sienten atraídos por su calma. Hay una curiosidad subconsciente sobre lo que esta persona tan enigmática está pensando. La gente busca su aprobación, su opinión, no porque la pida, sino porque su silencio es tan elocuente que crea un vacío que otros se sienten obligados a llenar. Él no persigue las interacciones. Las interacciones vienen a él. Él no busca ser parte del grupo. Él se convierte en el centro gravitacional del grupo. En las relaciones personales y dinámicas de poder, este dominio se vuelve especialmente crítico. La mayoría de los hombres cometen el error de darle a la mujer todo el poder de decisión. Le preguntan a dónde ir, qué hacer, qué sentir. Ceden el control de la relación. Un hombre que se domina a sí mismo, por el contrario, lidera. No con agresividad, sino con una dirección clara. Decide a dónde ir, propone actividades, toma decisiones. Esto no es un acto de egoísmo, sino de liderazgo. Las mujeres, a nivel subconsciente, se sienten atraídas por un hombre que tiene una dirección, que no se deja llevar por los caprichos del momento. Cuando un hombre proyecta su realidad, crea un marco en el que la mujer puede operar y sentirse segura. Su poder no es sobre la mujer, es el poder sobre su propia vida. Un poder que es tan atractivo que la mujer se alinea con él. Un hombre que se domina a sí mismo nunca cede su marco de realidad, ni por súplica ni por manipulación emocional. Si la otra persona quiere estar en su mundo, tendrá que adaptarse a sus reglas. La dominación social no se trata de controlar a los demás, sino de controlar tu propia vida de una forma tan absoluta que otros se sientan atraídos por la solidez de tu mundo. No pides permiso para ser quien eres, ni para hacer lo que quieres. Simplemente lo haces. Y en este proceso, las reglas cambian. Los roles se invierten, y tú, que una vez fuiste un objeto pasivo en el tablero, te conviertes en el jugador que mueve las piezas. Suscríbete al canal Silencio y Poder si te identificas con la necesidad de transformar el dolor en poder. Dale like a este video y comenta tu mayor desafío de poder que te gustaría superar. Hemos recorrido el camino de la transformación. Comenzamos con el eco de una puerta cerrada y el dolor de la exclusión, una realidad que la mayoría de los hombres acepta como su destino. Hemos explorado la frialdad mental no como una negación de la emoción, sino como su dominio absoluto. Descubrimos que la observación desapegada, el control de la narrativa interna, la disciplina del silencio y la exposición voluntaria al malestar no son trucos, sino las bases de un poder psicológico inquebrantable. Vimos cómo estas estrategias se aplican en escenarios de la vida real, transformando el rechazo en un motor de cambio, la humillación en un escudo y la manipulación en una lección de límites. Y finalmente, comprendimos que el hombre que se domina a sí mismo no pide un lugar en el mundo, lo crea. Él proyecta su propia realidad y el entorno, de forma casi mágica, se alinea con ella. El dolor que sentiste al inicio de este video no era una maldición, era un llamado a la guerra. Una guerra por el control de tu propia mente, de tu propio destino.
La pregunta final, la que lo cambia todo, ya no es ¿qué hago para que me acepten? La pregunta se transforma en algo mucho más poderoso, más fundamental. ¿Fue el rechazo el fin de tu mundo o el comienzo de tu imperio? La mayoría de los hombres elegirán el primer camino. Se quedarán en la desesperación, la súplica y el resentimiento, atrapados en un bucle de dolor autoimpuesto. Algunos, sin embargo, entenderán que el dolor es un catalizador, que la humillación es el combustible, que cada no, cada puerta cerrada, es un ladrillo más en la fundación de su fortaleza. Este es un camino de soledad, la soledad de la disciplina, la soledad de la introspección, pero en esa soledad encontrarás una fuerza que nunca supiste que tenías, una fuerza que no necesita la aprobación de nadie para existir, una fuerza que se manifiesta en tu serenidad, en tu compostura, en tu capacidad de permanecer impasible ante la tormenta. Es la fuerza de quien ha aceptado su dolor y lo ha transformado en poder. El rechazo no es una derrota, es una oportunidad para reevaluar tus estrategias. La humillación no es el fin, es el comienzo de una nueva realidad. Ya no eres un objeto en la vida de los demás. Eres el sujeto, el autor, el director de tu propia película. Es hora de dejar de reaccionar y empezar a actuar. Es hora de dejar de pedir y empezar a tomar. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal Silencio y Poder y activa las notificaciones para no perderte el próximo paso en tu viaje de dominio. Y por último, deja un comentario con tu mayor trauma de poder. Te estoy observando.